Primero agradecer a toda la organización de las jornadas, a invitarnos a participar. Estamos muy contentas con Ana de poder compartir lo que hemos venido investigando en estos últimos meses. Básicamente les vamos a comentar los resultados de una intervención que hicimos en modelos de inteligencia artificial que buscan prevenir enfermedades relacionadas con el envejecimiento y la estrategia que intentamos diseñar para identificar y mitigar los sesgos en la investigación. Bueno, ahí Eliana ya nos presentó, quien habla en este momento soy yo, soy María Eugenia, soy socióloga y junto con Ana, que ella es doctora en inteligencia artificial, llevamos adelante esta tarea en el Barcelona Supercomputing Center. Como para darles un poquito de contexto, el proyecto en el que hemos estado trabajando se enmarca en el programa Misiones de Innovación y Desarrollo, que pertenece a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial Española dentro de la Agencia España Digital 2025. Como ustedes saben, tanto en España como en otros países, muchas enfermedades aún están sin tratamiento o solución y están vinculadas al envejecimiento. Entonces, uno de los mayores desafíos para tratarlas es justamente intentar detectarlas en sus etapas más tempranas, lo que requiere un monitoreo constante y la utilización de nuevas tecnologías para desarrollar herramientas que permitan diagnosticar o pronosticar tendencias que puedan derivar en estas enfermedades relacionadas con este proceso vital al que todos en algún momento vamos a llegar. El objetivo principal entonces del proyecto Misiones fue desarrollar soluciones innovadoras de inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Para este proyecto, la inteligencia artificial apareció como una apuesta para detectar los cambios que va experimentando el ser humano con el paso del tiempo, y las soluciones que se están buscando van a pasar por utilizar modelos correctamente entrenados que permitan distinguir procesos biológicos que están ocurriendo y asociarlos primariamente, en ese momento en donde todavía es muy incipiente, al posible desarrollo de alguna enfermedad. Para esto, todas las tareas de innovación y desarrollo se han organizado en distintos equipos de trabajo que se han centrado en avanzar en distintas patologías, y las patologías seleccionadas puntualmente son el ictus y la cardiopatía, la sarcopenia y el deterioro cognitivo leve, el sueño, el Parkinson, el Alzheimer, el cáncer de próstata y colon y finalmente la hipoacusia. Todas estas enfermedades son las que han sido identificadas para tener alguna solución en donde se involucre algún componente de inteligencia artificial. En el caso del ictus y la cardiopatía, lo que se busca es evaluar la capacidad de un clasificador que permita discriminar entre sujetos que han sufrido ictus y sujetos sanos. Para la sarcopenia se buscó crear algoritmos de inteligencia artificial que detecten la sarcopenia en personas mayores a 65 años a través de la evaluación de la marcha, estimando también su asociación con el deterioro cognitivo leve. En el caso del sueño, la idea ha sido extraer biomarcadores de grabaciones de sueño mediante inteligencia artificial para detección temprana también de deterioro cognitivo leve, de demencia y Alzheimer. Y el objetivo también, en un segundo plano, es desarrollar una plataforma de neuroestimulación, sobre todo en el caso del deterioro cognitivo leve, para evitar que la patología se profundice. En el caso del Parkinson, la idea también es trabajar en un clasificador que permita identificar en qué estado de gravedad de la enfermedad se encuentra el paciente. En el Alzheimer, lo que se ha venido trabajando es con un conjunto de datos, desarrollar técnicas de inteligencia artificial que proporcionen a los profesionales de la salud información y biomarcadores relevantes para decidir el diagnóstico en un paciente mediante técnicas no invasivas. En el caso del cáncer de próstata y colon, lo que se está buscando es desarrollar una serie de paquetes destinados al cribado y la prevención de cánceres en la tercera edad. Y finalmente, en la hipoacusia, lo que se busca es diagnosticar precozmente la demencia y el deterioro cognitivo en pacientes que tienen esta condición, es decir, en pacientes hipoacúsicos. Todo esto mediante la utilización de herramientas de inteligencia artificial.
Entonces, como para que quede claro cuál ha sido el desarrollo de este proyecto, en cada una de esas patologías ha habido una serie de tareas que han llevado adelante tanto profesionales de la salud como equipos de desarrollo, y también han intervenido los propios, el propio personal del efector que ha sido seleccionado, en donde asisten los pacientes y las personas que por supuesto están en el centro y que han sido la base para poder llevar adelante esta tarea. Todos los equipos han tenido que afrontar la presentación de protocolos que han tenido que ser evaluados por cada sector de salud, y asimismo han tenido, por supuesto, en cuenta todo lo que es la protección de los datos personales de las personas involucradas. Pero nosotros, más allá de todas las fases que han tenido los proyectos para poder avanzar en las soluciones comentadas, nos pareció interesante sintetizarlas en 3 fases principales. Todos los proyectos llevaron adelante una fase de recopilación de datos, para lo cual luego poder entrenar el modelo de inteligencia artificial y lograr el despliegue del modelo. Y en esta presentación lo que vamos a compartir con ustedes son los resultados de la tarea específicamente relacionada con la recopilación de datos, es decir, la identificación y la mitigación de los sesgos en esta primera fase del proyecto. Eso en cuanto a la metodología que siguió cada uno de los equipos para poder ir presentando los avances y desarrollando sus propuestas de solución. En el caso de Ana y mío, lo que también elaboramos una metodología de seguimiento y evaluación de cada uno de los casos de uso comentados, que comenzó con una revisión exhaustiva de toda la documentación y de los protocolos presentados que cada equipo de trabajo había presentado. A su vez, también nosotros buscamos antecedentes sobre si habían avances de componentes de inteligencia artificial para cada una de las enfermedades mencionadas, o cómo era el comportamiento de esa enfermedad en España. Y con toda esa búsqueda de antecedentes, lo que hicimos fue diseñar un plan de trabajo. El plan de trabajo básicamente se centró en una serie de entrevistas. A través de un guión de entrevista que hicimos también con Ana, identificamos actores clave dentro de cada uno de los proyectos, teniendo en mente que son proyectos interdisciplinarios que tienen un montón de actores involucrados, y luego hicimos un análisis de la información disponible, triangulando toda la información, tanto la documentación, los protocolos, los antecedentes, las investigaciones anteriores, como el resultado de las entrevistas. También, puntualmente, para esta investigación o para esta presentación, les vamos a compartir fundamentalmente lo que obtuvimos del análisis de las entrevistas a los actores de cada uno de los equipos que les comentaba anteriormente. Todos sabemos que en cualquier ciclo de vida de un sistema de aprendizaje automático es importante identificar las diferentes fuentes de posibles daños, tanto en la recopilación del dato como en el desarrollo y en la implementación. Por eso refuerzo que en el caso nuestro, nosotros hicimos todo el trabajo en la primera parte que tiene que ver con la recopilación del dato primario. Nuestra tarea entonces fue apoyar a los distintos paquetes de trabajo en la identificación y mitigación de los sesgos presentes en los datos recolectados y en los posibles modelos a desarrollar a partir de esos datos. Y otro punto muy importante fue profundizar en la conceptualización del término sesgos y tratar de ver para los equipos cuál era o qué importante era identificar el sesgo dentro de la investigación. Partimos de un marco teórico, hay bastante bibliografía al respecto, pero nosotros, siguiendo esta idea de las fases que llevó adelante cada equipo, es decir, recopilar el dato para entrenar un modelo y luego desplegarlo, intentamos identificar los sesgos en cada una de estas etapas. Entonces, dentro de la etapa de recopilación de datos, se pueden encontrar sesgos históricos, de representación y sesgos de medición. Dentro de la etapa del entrenamiento del modelo pueden aparecer sesgos de aprendizaje, de agregación o de evaluación, y finalmente ya en la etapa del despliegue del modelo de inteligencia artificial puede aparecer sesgos de implementación. En el caso nuestro, la idea fue identificar en la parte de recolección del dato
sesgos históricos de representación o de medición, entendiendo por sesgos históricos a aquellas distorsiones presentes que se deben a patrones históricos que de alguna manera perpetúan desigualdades y discriminación. Entendemos por sesgo de representación cuando una muestra utilizada para el desarrollo de un modelo no refleja adecuadamente alguna parte de la población. Y finalmente, el concepto de sesgos de medición desde el cual partimos es entenderlo como cuando hay errores en el proceso de selección, recopilación o cálculo de las etiquetas utilizadas para hacer las predicciones. Teniendo como marco toda esta información y este marco teórico, hicimos también el análisis de las entrevistas. Las entrevistas luego fueron categorizadas buscando patrones comunes y finalmente identificamos dentro de los sesgos históricos, sesgos de diagnóstico y sesgos de género. Dentro de los sesgos de representación aparecieron sesgos vinculados al hábitat, al equipamiento, al nivel educativo, a la edad y al nivel sociodemográfico. Y finalmente sesgos de medición que tienen que ver con el etiquetado. El sesgo de diagnóstico se ve claramente en las mujeres que han sido diagnosticadas de la misma forma que los varones cuando la bibliografía y muchos antecedentes dicen que la prevalencia de la enfermedad es diferente. Tal es el caso, por ejemplo, de algunas enfermedades neurológicas. El sesgo de género se ve porque el rol de género puede influir, por ejemplo, en la aparición de ciertas patologías y sin embargo esta variable a menudo no era considerada en los estudios. Tal es el caso y apareció puntualmente la población de amas de casa que no había sido considerada ese rol de género y su influencia en la posible aparición de deterioro cognitivo. En cuanto a los sesgos de representación, uno de los sesgos que apareció en varias de las propuestas de investigación fue el sesgo de hábitat. Es decir, ¿y esto por qué se ve? Porque muchos de los participantes vivían en zonas urbanas, dificultando la representatividad para aquellos que vivían en zonas más alejadas o en zonas rurales. Esto muchas veces también se debió a que el efector de salud estaba obviamente ubicado en la ciudad y como la toma de datos requería varias visitas al efector, también dificultaba que la persona se presentara haciendo el dropout a veces bastante alto y esto dificultaba alcanzar la muestra prevista. Entonces, en definitiva, aquí se ve un sesgo porque estamos no pudiendo contemplar las personas que no viven en los ámbitos urbanos. En cuanto al sesgo de equipamiento, muchas mediciones se realizaron con una máquina específica y esa máquina podía tener alguna cuestión que no, que no se pudiera reportar en otra máquina de alguna otra marca. En cuanto al nivel educativo, también vimos que las poblaciones de control a veces tenían un nivel educativo más alto que los pacientes. En cuanto al sesgo de edad, lo mismo, si no todas las clases tienen la misma edad, los resultados pueden estar sesgados debido a diferencias entre las clases. Y finalmente, vinculado a lo sociodemográfico o al nivel socioeconómico, también vimos que existían estudios que tomaban datos de pacientes que asistían a hospitales privados, limitando el acceso en este caso a personas que no tenían mutua, como se dice aquí en España, o obra social, como decimos en Argentina, y esto de alguna manera sesgaba el estudio porque quedaba por fuera toda la población que no tenía este tipo de cobertura y por lo tanto que no podía acceder a este hospital. En cuanto al sesgo de medición, como dije anteriormente, el sesgo que identificamos tiene que ver con las etiquetas, es decir, se identificaron inconsistencias en el proceso de asignación de etiquetas a imágenes y esto tenía que ver con los diferentes criterios que los profesionales utilizan. Si bien en los estudios nos dijeron que se hizo mucho esfuerzo porque los profesionales tuvieran ateneos en donde ponerse de acuerdo, a veces cambiando de servicio o de un hospital a otro, se podían apreciar diferencias. Otra cuestión muy importante que nos pareció fundamental del análisis de las entrevistas fue entender cómo los equipos conceptualizaban al sesgo. Y vimos que había una asociación entre la noción de sesgo
al balance muestral por sexo, acotando el término o el concepto a esta condición en el estudio. Entonces, cuando nosotros les preguntábamos si habían identificado algún sesgo y qué estrategia de mitigación o qué herramienta habían utilizado, la principal estrategia referida por los equipos fue evitar el desbalance muestral por sesgo. A su vez, cuando nosotros quisimos evaluar cuál era el riesgo, o sea, si estaba la percepción del riesgo de qué implicaba entrenar un modelo con un dato sesgado en los equipos, acá nos vimos también con una cuestión interesante que tenía que ver que se contraponía de alguna manera el concepto del riesgo de caer en un modelo sesgado frente a la dificultad de lo que implicaba alcanzar el tamaño muestral. Ha sido tan difícil para los equipos alcanzar las muestras previstas en la etapa de planificación por todas las dificultades que tiene la toma del dato, que de alguna manera el sesgo se veía minimizado porque había que de alguna manera alcanzar por lo menos un número mínimo de pacientes como para que el entrenamiento del modelo realmente tuviera sentido. Entonces ahí encontramos también como una tensión entre caer en un modelo sesgado, pero alcanzar una muestra que realmente sea representativa y que cumpla el paciente con todas las condiciones que hemos previsto para que forme parte de la investigación. Ya terminando, para nosotros sesgo es mucho más que un desbalance muestral, es una desviación sistemática que distorsiona la recolección, análisis o interpretación de los datos, comprometiendo la precisión y equidad de los modelos generados en los proyectos de salud. Por lo tanto, es interesante que los equipos entiendan que se debe tener una comprensión un poco más amplia y lo que vimos es que en realidad existe una comprensión limitada de las formas de sesgo y como vimos hay muchos posibles sesgos que pueden aparecer, no solamente en esta etapa de recolección de datos que es tan importante y que si no se mitigan y se identifican, después en las etapas subsiguientes, como vimos, podemos tener entrenamientos que no van a ser ajustados a la realidad. Luego de todo el análisis y luego de haber visto el acompañamiento, porque en las entrevistas también de alguna manera hicimos un acompañamiento a los equipos, surgieron algunas recomendaciones interesantes, sobre todo haciendo foco en la etapa de planificación. Consideramos que es muy importante analizar con todos los integrantes del equipo de trabajo, una vez que se está pensando iniciar una investigación de este tipo, qué se entiende por sesgo, problematizarlo y no limitarlo únicamente a que el estudio no va a estar sesgado si la muestra está balanceada entre varones y mujeres. El sesgo es mucho más amplio, sesgos tenemos todos los seres humanos tenemos sesgos y entonces la manera en que podemos explicitarlo siempre es buscando antecedentes, es decir, contrarrestándolo con el dato. Entonces, en esta etapa de planificación, además de problematizar el concepto al interior del equipo, creemos que es muy importante buscar datos que de alguna manera también nos ayuden a seguir problematizando y entendiendo cómo, por ejemplo, la enfermedad se comporta en varones y mujeres, cuál es su incidencia, cuál es su prevalencia y viendo qué preconceptos teníamos desde el equipo de trabajo antes de iniciar con la investigación. Por otro lado, también es importante revisar las poblaciones con la incorporación de otros profesionales, en este caso tal vez profesionales de las ciencias sociales, que puedan complementar la visión médica o del desarrollador, porque si no podemos caer en excluir a los grupos que históricamente han sido desatendidos. Y finalmente, mejorar el etiquetado de los datos a través de la participación también de distintas miradas, es decir, distintos expertos que logren acuerdos diagnósticos y que permitan de esta manera mitigar o disminuir un poco el sesgo de medición. Finalmente, el sesgo en proyectos de salud que involucren componentes con inteligencia artificial, desde nuestra perspectiva, no es solo un problema técnico, sino que también es una cuestión profundamente humana que impacta en la vida de las personas de manera tangible. Porque cada vez que un modelo de inteligencia artificial refleje una distorsión de datos, esto está invisibilizando a personas que merecen una atención justa y por lo tanto seguir con un sesgo puede significar que una enfermedad no se diagnostique a tiempo, que un tratamiento no sea efectivo para ciertos grupos o que ciertas decisiones críticas se tomen de manera
incompleta o con información distorsionada. Por lo tanto, mitigar el sesgo no solo es mejorar la tecnología, sino es asegurar que la solución propuesta con intervención de inteligencia artificial alcanzará a cada persona sin importar su origen, su género o su circunstancia.